Buenas tardes con todos, bienvenidos a un evento más organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi nombre es Santiago Ceballos, les voy a pedir un súper favor, vamos a esperar unos minutos mientras siguen conectando más participantes y en cuanto terminen los videos arrancamos del webinar. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Aquí se prenden las cámaras, pero lo importante no es lo que grabamos, sino lo que transformamos. No somos solo una universidad, somos una comunidad que quiere cambiar el mundo. Y lo decimos serio. Sabemos que la educación puede abrir caminos, romper ciclos y cambiar destinos, y por eso debe llegar a todos. Llevamos casi 80 años haciendo esto, con presencia en todo el país, con cientos de historias que comienzan aquí. Tenemos 14 campus en 7 sedes: Ambato, Esmeraldas, Ibarra, Lago Agrio, Manabí, Santo Domingo y Quito. Estamos entre las mejores universidades del mundo, pero lo que más orgullo nos da es ver a alguien cumplir su sueño. Tenemos programas de grado, posgrado, tecnologías superiores y educación continua, en modalidad presencial, híbrida y virtual. Nos adaptamos a ti, a tu tiempo, a tu ritmo, a tu vida. Aquí nos formamos para salir a la vida laboral, pero sobre todo para ser personas íntegras y ciudadanos comprometidos con el bien común del país y del mundo. No se trata solo de estudiar, se trata de crecer juntos. Y si hablamos de investigar, no es por currículum, es para resolver lo que de verdad importa. El planeta, las personas, lo que duele y lo que falta. Eso es lo que nos mueve. Somos la PUSE, y en este estudio empieza algo más grande. Somos la primera universidad en empleabilidad en el Ecuador y los primeros en investigación de carácter internacional. Hola, soy Stephanie Carneiro, tengo 24 años, estudio economía. Bueno, realmente una de las cosas que más me motivó a estudiar en línea son mis ganas de superarme cada día. Trabajo y estudio es algo realmente un poquito complicado y el hecho de poder estudiar en línea me da la facilidad de cumplir con las responsabilidades en mi trabajo y también poder seguir superándome cada día. La experiencia académica ha sido bastante buena, el acompañamiento de los profesores y la tutora ha sido excelente. En cada duda que hemos tenido han estado allí para poder atendernos, respondernos y ayudarnos a poder superarnos en estos sentidos. La modalidad en línea me ha permitido poder trabajar, poder ejercer todas las actividades que realizo en mi día a día y asimismo poder seguir formándome para crecer profesionalmente. Sí, cada día en mi ámbito laboral puedo aplicar todas las cosas que voy aprendiendo y eso me encanta. Algo que es bastante interesante es que los profesores siempre están preguntándonos dónde estamos trabajando, qué estamos haciendo y siempre buscan dar como ejemplos prácticos de la materia para nuestros trabajos. Y entonces en mi trabajo he podido desarrollarme y aplicar cada una de las cosas que he estado aprendiendo en la carrera. Realmente le diría que tendría que hacerlo, porque sí es bastante exigente, es bastante interesante porque cuando estudias de manera online o en línea, tú mismo tienes que exigirte. Los resultados van a ser en base a la exigencia que tú también te colocas. Entonces es sacar el tiempo, los espacios, ser muy disciplinado y es el hecho de tú también buscar la manera de organizarte para poder cumplir con esta meta académica. Muy buenas tardes con todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio académico organizado por PUSE Virtual.
Mi nombre es Jessica y yo seré la moderadora de este webinar titulado Lo que el expediente no dice, el valor de la especialización forense en la evaluación de niños, niñas y adolescentes víctimas. Como habrán notado, sus micrófonos y sus cámaras se encuentran apagados, sin embargo pueden dejar sus preguntas en el panel de preguntas durante toda la sesión y al finalizar la intervención principal yo estaré dando lectura a las inquietudes que nos vayan dejando en este panel. En este espacio vamos a reflexionar sobre el rol de la especialización en psicología forense en la evaluación de niños, niñas y adolescentes víctimas, así como sobre los desafíos técnicos, éticos e institucionales que se presentan en el trabajo pericial dentro de los procesos judiciales. Esta tarde nos acompañan ponentes con amplia experiencia en el ámbito de la psicología clínica, la intervención con poblaciones de atención prioritaria y el peritaje forense. Por un lado, tengo el gusto de presentarles a la magíster Andrea Valeria Trujillo. Andrea Valeria Trujillo es psicóloga clínica por la Universidad Politécnica Salesiana. Ella cuenta con una sólida formación de cuarto nivel, con maestrías en política social para la infancia y la adolescencia, y también en psicología forense y peritaje psicológico. Su trayectoria profesional se ha desarrollado tanto en el sector público como en el sector privado, donde se ha especializado en la atención terapéutica y preventiva de poblaciones de atención prioritaria, el ejercicio del peritaje forense y el aporte técnico en el desarrollo de políticas públicas sociales. Por otro lado, también nos acompaña Omar Ramiro Arboleda. Omar es un profesional con más de 23 años de trayectoria en la Policía Nacional del Ecuador y es especializado en seguridad ciudadana, investigación criminal y cooperación internacional. Durante su carrera se ha desempeñado en unidades de policía judicial y asuntos internos con un enfoque permanente en transparencia institucional y derechos humanos. Además, fue docente de aspirantes a policía y de cursos de especialización y consolidó su perfil internacional tras 12 años de servicio en Interpol, participando en procesos de combate al crimen transnacional. Es tecnólogo en seguridad ciudadana y orden público y se caracteriza por su liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y gestión en contextos de alta exigencia. Y finalmente también nos acompaña la magíster Pamela Costa, quien es la coordinadora de la maestría en psicología con mención en psicología forense y peritaje psicológico de la PUCE. Pamela es psicóloga clínica de la PUCE, máster en psicología clínica y de la salud por la ELTE de Hungría y candidata a PhD por la Universidad de Buenos Aires. Ella cuenta con una amplia trayectoria como experito calificado de la función judicial, trabaja con organizaciones no gubernamentales, brinda asesoramiento a abogados en temas psicológicos, mantiene consulta privada y se desempeña como docente universitaria desde el año 2017. Además de ella es autora de más de 20 publicaciones en revistas indexadas en Scopus. Por último, y para completar este panel, también nos va a acompañar Antonella Flores, quien es encargada de atención a aspirantes, y ella va a dejar los datos para aquellas personas que estén interesadas en vincularse en la maestría de psicología con mención en psicología forense y peritaje psicológico. Es un gusto contar con su presencia esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas a todos, pero especialmente a nuestros queridos ponentes, Valeria, Omar y Pamela. Antes de iniciar, les voy a dar un pequeño preámbulo de lo que es PUCE Virtual. En PUCE Virtual creemos que la educación de calidad no depende del lugar, sino del compromiso con la formación profesional, la ética y la actualización permanente de quienes trabajan en ámbitos sensibles como la justicia, la salud y la protección de derechos. Por eso nosotros ofrecemos programas de posgrado 100% virtuales que están diseñados para profesionales que buscan fortalecer su perfil desde una formación rigurosa, aplicada y con alto impacto social, con el respaldo académico y la excelencia que caracteriza a la PUCE. Nuestra propuesta combina acompañamiento permanente, docentes, mentores y tutores expertos y una metodología orientada a la aplicación real en los contextos profesionales. Ahora sí que ya conocen un poquito más de nuestros ponentes y de lo que hacemos en PUCE Virtual, vamos a dar inicio al conversatorio. Y para ello voy a darle paso al tecnólogo Omar Arboleda para que inicie con su ponencia. Adelante, Omar. ¿Cómo están? Muy buenas noches, señoras y señores alumnos de este curso. Como indicó y manifestó mi
Mi nombre es Omar Arboleda. Presté mis servicios 23 años a la noble institución de la Policía Nacional, en donde soy agradecido por las enseñanzas que me supieron impartir, por los conocimientos que obtuve en mi transcurso y en mi carrera. Y me gustaría transmitirles lo que se pudo aprender y de lo que nos ha enseñado a nosotros en el ente policial, para que ciertas audiencias, ciertos juzgamientos, como nosotros decimos, no se caiga, no queden en el libre albedrío. Es por eso que la importancia, en este caso, de los informes psicológicos en las audiencias es muy importante, porque con eso podemos evaluar los daños a las víctimas o imputados que intervienen principalmente en los delitos que afectan la integridad psicológica, como abuso sexual o violencia contra los menores. Los informes psicológicos son herramientas fundamentales en audiencias judiciales porque proporcionan evidencia científica, técnica y objetiva sobre el estado mental, personalidad y conducta de las partes involucradas. Permite a jueces y abogados comprender aspectos psicopatológicos o emocionales, ayudando a determinar las responsabilidades penal, la custodia de menores, el daño psíquico o la competencia para declarar. ¿Qué quiere decir con eso? Que, como les indicaba anteriormente, antes nosotros, como miembros de la policía que trabajamos en conjunto con Fiscalía, nosotros solo sabíamos tener lo que son versiones, testigos. Posterior fue evolucionando ya la ciencia, la tecnología. Ahora ya existen informes psicológicos que solicita el señor fiscal para ellos presentar ante el señor juez, y que el señor juez él pueda dictaminar si existe culpabilidad con la persona que se encuentra frente a él. Asimismo se ha podido también, pude sacar un poco de las estadísticas en lo que es en el delito de trata de personas. Es muy importante la parte o el acompañamiento psicológico, porque como ustedes saben y conocen, la mayoría de personas son engañadas, son vulneradas sus derechos, en el sentido de que les ofrecen situaciones de trabajo, situaciones que van a mejorar su vida, pero a lo contrario, a la realidad es muy diferente. Son víctimas de trata de personas, son víctimas de trabajos exigentes que no deberían trabajar, son abusadas sexualmente y son un sinnúmero de delitos. Pues es por eso que internacionalmente también está ya tipificado que las ONG intervengan ahí con las víctimas que son de delitos de trata, de abuso sexual, acompañados, como siempre digo, de la parte psicológica. Como digo, es muy importante de eso, la parte psicológica. En el 2017 hubo sentenciados 81 sentencias en proceso y 8 sentencias absolutorias. En las personas rescatadas se tuvo 380 personas rescatadas. Entonces, como les indicaba, también es muy importante porque hemos tenido casos en el cual a la víctima se le rescata, se le quiere poner a buen recaudo, pero hay personas, o en este caso a las mujercitas, ya no desean regresar a la vida antigua, quieren quedarse ahí mismo. Es por situaciones que se podría decir la parte económica, ella les obliga ya no volver a la vida normal que tenían, sino ya quedarse, a vender su cuerpo, se podría decir, y ellas ya no quieren ya volver a regresar a la vida anterior. Hemos tenido casos así también, y pese que ha habido intervención por algunos departamentos que les colaboran en este sentido, pero hay personas que no, que ya quieren seguir con esa vida, con el dinero, se podría decir, fácil, ¿no? Lo que puedo también indicar y transmitirles es en donde, como les indicaba, la única persona que aquí toma el veredicto final, la sentencia, es del señor juez, con todos los argumentos, el sustento
legal que nosotros, bueno, en este caso nosotros como policía se presenta a la fiscal, la fiscalía sustenta ante el señor juez todos los documentos, versiones, pericias, informes psicológicos, informes médicos, los partes policiales, videos, si es el caso, si existiera, todo eso nosotros se le hace un informe y se le presenta al señor fiscal. El señor fiscal analiza con nosotros y todo ese informe es presentado ante el juez. Entonces, como les indicaba, la única persona que aquí da la sentencia es el señor juez. El señor juez toma la decisión final, pero para hacerlo necesita todas las herramientas, como les indicaba. El informe psicológico le aporta una perspectiva científica de ayuda a entender las motivaciones, las capacidades y el daño real, permitiéndole aplicar las reglas de la sana crítica con muchos más elementos de juicio. No todos los delincuentes son iguales, es verdad. El informe psicológico puede determinar si una persona en el momento de cometer el delito era consciente de sus actos, imputabilidad, o si, por ejemplo, tiene una discapacidad intelectual o una enfermedad mental grave que le impedía comprender la gravedad de lo que hacía. Esto no significa dejarlo libre, sino aplicar una medida de seguridad adecuada como un internamiento psiquiátrico en el lugar, una simple condena de prisión, buscando la rehabilitación real y protegiéndole a la sociedad. Antes, si un testigo nos parecía sincero, le creíamos, como les indicaba, antes solo era por versiones, recopilación de videos, y eso era el informe que nosotros como miembros del orden público se transmitía al señor fiscal, y el señor fiscal presentaba eso ante el juez, ¿no? Le creíamos. Hoy a la psicología forense aporta herramienta para analizar la credibilidad del testimonio, sobre todo en niños, niñas y adolescentes o víctimas de delitos sexuales donde no hay testigos presenciales. El psicólogo puede detectar si hay un relato probable o contaminado. Como les indicaba, sí es muy importante. He podido presenciar y ver en algunas audiencias que he tenido el placer de estar ahí, que los informes psicológicos es muy importante. Es por eso que también ustedes como profesionales en el área son llamados a las audiencias. Son llamados ustedes a las audiencias para que ustedes den también bajo juramento el informe que ustedes han realizado, ¿no?, en torno al caso que se lleva. ¿Cómo se asegura uno de que un informe es bueno o válido? Bueno, yo podría, saqué un resumen, la detención del engaño, algo habitual. Los psicólogos forenses están entrenados para detectar la simulación. Es decir, si una persona está inventando o exagerando síntomas para obtener un beneficio, una indemnización, una incapacidad, una custodia, usan pruebas específicas con escalas de validez que alerten sobre esto. Un buen informe no es una opinión, debe explicar qué pruebas se usaron, por qué se usaron, qué resultados dieron y unas conclusiones que respondan directamente a las respuestas que se hicieron al perito. Además debe incluir la revisión de todos los documentos del caso como el parte policial. La ratificación, el psicólogo no manda el informe y ya está. Debe ir al juicio o ratificarlo o responder las preguntas del juez y de los abogados. Es ahí donde demuestra la solidez de su trabajo. Es como le estaba indicando. Ustedes como psicólogos peritos van a ser llamados a las audiencias, así como nosotros, los agentes investigadores, los testigos somos llamados y nosotros es llamado la versión es bajo juramento, en donde nosotros todo lo que ustedes hicieron en el informe psicológico ustedes deben plasmarlo delante de las autoridades. Entonces, como les indiqué, la ratificación en donde demuestran la solidez de su trabajo. El informe psicológico ha pasado de ser un documento secundario a ser una prueba fundamental. Nos ayuda a pasar de una justicia que solo veía la relación de los hechos a una justicia sustentada en informes periciales tanto en el ámbito psicológico como médico. Reitero nuevamente, anteriormente así se manejaba la justicia, así eran los informes o los partes policiales que nosotros realizábamos ante la autoridad, en este caso ante la fiscalía, era solo con versión de los hechos, recolección de videos
y no se tenía antes, no era tan solicitado, se podría decir, el informe psicológico. Ahora ya es una parte fundamental en las audiencias de juzgamiento, que se contemple toda una directriz, que son partes policiales, versiones, testigos, informes médicos, informes psicológicos, para poder determinar si la persona es o no culpable. Eso es todo mi intervención. Les quedo muy agradecido. Si es que quedó algo pendiente, estoy a las órdenes para cualquier respuesta. Muchas gracias, Omar, por esta intervención. A continuación, vamos a darle la palabra a Valeria Trujillo para que complemente esta intervención y al finalizar la ponencia de Valeria, pues daremos el espacio a las preguntas. Adelante, Valeria. Listo, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Ay, perdón, espere. Ah, sí, ya. Aquí. Muy bien. Bueno, yo quisiera comenzar primero hablando sobre lo que es un expediente, ¿no? Y bueno, un expediente, cuando nosotros pensamos en un expediente, lo primero que se nos viene a la mente de pronto son que, claro, es un conjunto de documentos que se encuentran en varias carpetas y que este conjunto de documentos básicamente contiene denuncia, parte policial, versiones, impulsos, escritos, actas, informes. Dentro de los informes, y está el informe médico legal, el reconocimiento del lugar, el entorno familiar y social, informes de ADN, dependiendo del caso, informes toxicológicos, psicológicos, entre otros. ¿Sí? Lo que yo quería decir es que si nosotros pensamos de esta manera, nos vamos a dar cuenta que es algo frío, ¿no? Es algo que se queda como en documentos, en papeles, algo que no tiene vida, ¿sí? Y resulta que la psicología forense nos invita, es una rama, una especialización que puede, es una rama más, la psicología forense no es una rama más, es una especialización que puede proteger o revictimizar, ¿sí? ¿A qué quiero ir con esto? A que los psicólogos forenses tenemos el gran desafío de convertir la experiencia humana de una víctima, en este caso, hablando de niños, niñas y adolescentes, en conocimiento comprensible para la justicia. Debe observar, interpretar con fundamento científico y mediante un proceso metodológico riguroso, lograr que su informe, que es parte del expediente, comunique no solo los hechos, sino también lo invisible, las huellas psíquicas del miedo, el dolor, la confusión, la vergüenza y otros aspectos humanos que el trauma deja en silencio. Entonces, nosotros cuando tenemos la oportunidad de tener una víctima frente a nosotros, somos los encargados de transmitir en un informe lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, de ahí que va a ser sumamente importante que nosotros tengamos bien desarrollada la parte de la observación, ¿sí? Cuando tenemos esta especialización en psicología forense, nosotros tenemos la posibilidad, la capacidad de traducir el comportamiento infantil al lenguaje jurídico, comprender cómo se expresa el trauma según la edad, el desarrollo, el contexto, interpretar el silencio. El silencio puede ser miedo, lealtad, confusión, disociación o protección. También podemos comprender la memoria traumática, la fragmentación, la desorganización narrativa. A veces existen lagunas que tienen las víctimas en su memoria, ¿cierto? También podemos diferenciar indicadores clínicos de indicadores forenses. No todo síntoma es prueba, pero tampoco toda ausencia es inexistencia, ¿sí? A veces las personas tienen
por ejemplo, síntomas de situaciones que les habían sucedido con anterioridad. Y el evento que a veces, como a veces hay casos que son reales, a veces también hay casos que no son reales. Entonces nosotros tenemos que tener y desarrollar esa posibilidad de diferenciar, ¿no? Si es que están simulando, disimulando, ¿sí? Porque a veces también, por ejemplo, hay personas que no refieren síntomas, pero sí los tienen. Entonces es importante que nosotros podamos hacerlo, ¿no? Y para esto, claro, nosotros tenemos un camino metodológico que ya lo vamos a ver de manera breve. También podemos integrar la ciencia, la ética y el derecho. La psicología forense no solo observa, fundamenta, argumenta y sostiene. Esa es la diferencia, yo creo que radical con la psicología clínica, ¿no? O sea, si bien es cierto, en la psicología clínica nosotros tenemos también la posibilidad de comprender, de diferenciar estas cosas, pero dentro de la psicología forense lo que nosotros vamos a hacer es fundamental, o sea, no nos quedamos únicamente con lo que estamos viendo, con el fenómeno que estamos viendo, digamos, no el fenómeno psicológico en términos técnicos, ¿no? Sino que a este fenómeno que estamos viendo lo vamos a ver si es que se puede o no asociar a lo que esté sucediendo, al delito que se esté investigando, ¿no? O a veces también dentro, dependiendo de la etapa en la que se encuentra el proceso legal. Ahora, como les había mencionado, para lograr esto, nosotros en psicología forense tenemos un camino metodológico, ¿sí? Se trata de realizar informes con claridad metodológica, básicamente, ¿sí? Nosotros, dentro del artículo 25 del reglamento de peritos que existe aquí en el Ecuador, que está vigente desde el 2024, es el último, ahí está señalado cuáles son las funciones del perito, ¿sí? Y entonces dentro de las funciones justamente está realizar los informes psicológicos. Los informes psicológicos deben tener estas características que les voy a mencionar, ¿sí? Entonces, el objetivo va a depender de la solicitud que nos realice tanto una autoridad competente como algún sujeto procesal que pueda hacerlo, ¿no? Puede ser abogados, puede ser el juez, pueden ser fiscales, en donde se determina cuál es el objeto de la pericia. O sea, entonces ahí nos van a decir, por ejemplo, cuando se trata de víctimas, por lo general lo que quieren saber es si esta víctima presenta o no daño psicológico. Y si este daño psicológico tiene que ver con los hechos que estén siendo investigados o que ya estén dentro de otra etapa, ¿no? Que puede ser instrucción fiscal, ¿no? Además, bueno, una vez que nosotros tenemos el objetivo, empezamos también a tener a planificar cómo vamos a realizar. Tenemos la posibilidad de entrevistar a la persona, ¿no? La entrevista es una entrevista psicológica semiestructurada, adecuadas al desarrollo evolutivo. Esto es muy importante porque uno de los aspectos iniciales en el tema de niñez y adolescencia es saber si este niño, por ejemplo, cuando están en etapas preescolares, ya tienen la capacidad para ser evaluado, porque a veces no la tienen. Y eso depende del nivel de desarrollo que tengan, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que es fundamental. Luego tenemos la observación clínica. Dentro de la observación clínica es importante mencionar que esto es algo que se lo va a llevar a cabo de manera transversal, es decir, durante todo el momento de la evaluación es algo que debe estar presente, porque nosotros vamos a tener en cuenta desde el momento en que la persona está en la puerta, ¿sí? Por lo general vienen acompañados con sus padres. Entonces ahí nos damos cuenta si, por ejemplo, están entrando a la fuerza, si los padres están obligándole a que entre o si entran y tienen una relación amistosa, si es que el padre es el que habla todo el tiempo y no le quiere dejar hablar al niño. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que ir viendo, tomando nota, porque todo eso luego va a tener un significado y nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la observación clínica.
También, por ejemplo, cuando ya hay una etapa dentro de la evaluación en la que el psicólogo se queda únicamente con el niño o el adolescente, entonces ahí también tenemos la posibilidad de ya tomar contacto con el tema de los hechos que estén siendo parte del proceso. Entonces, cuando nosotros tenemos esta posibilidad, también podemos ver cómo está este ánimo, ¿no? ¿Qué pasa con este niño? ¿Qué pasa con este adolescente? No es solamente lo que dice, es cómo lo dice, cómo nos está transmitiendo, qué nos está transmitiendo en este relato, ¿sí? Entonces, luego tenemos reconocer elementos adicionales que aporten. Por ejemplo, si dentro del relato la mamá, igual, o sea, no, bueno, no del relato, sino dentro de la entrevista inicial, donde la mamá puede decir, por ejemplo, antes que sucedan estos hechos, mi hijo tenía buenas notas y después, a partir de esto, mi hijo bajó las calificaciones. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos para saber que nosotros vamos a solicitar, por ejemplo, reportes, ¿no es cierto? Reportes académicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo yo saber objetivamente que esta persona efectivamente tuvo este desfase en el área académica, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que nos traen un reporte en el que antes tenía un promedio de 9,3 y después de los presuntos hechos que son en X fecha empieza a tener reportes de 7. Entonces vemos que hay una diferencia marcada. Entonces eso es como ir objetivando lo que se va diciendo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿no? Igual, por ejemplo, dicen, sí, a partir de esto mi hija está en un tratamiento psicológico y el psicólogo que le está viendo me dijo que tiene un trastorno agudo, entonces, de estrés agudo, entonces ahí pedimos el reporte, ¿sí? Entonces, todo lo que se va diciendo tiene que tener luego una posibilidad de ser objetivado, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Luego tenemos la formulación de hipótesis. Entonces, cuando ya una vez que nosotros vamos viendo qué está sucediendo con esta persona, qué dice, tenemos la posibilidad también de decir, no tiene daño o sí tiene daño. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Entonces son las hipótesis que van surgiendo y las que deben luego ser comprobadas, corroboradas. Entonces nosotros tenemos también la posibilidad de conocer y tenemos también la responsabilidad de informarnos bien, de formarnos, de tomar cursos sobre instrumentos psicométricos que nos permitan solventar varias hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si es que un niño de X edad tiene daño psicológico? ¿Cuál es el instrumento más adecuado, el idóneo, que me pueda ayudar a que esta persona pueda proporcionar, o sea, los resultados de la prueba que se aplique, nos den la información que requerimos, ¿cierto? Entonces, luego, con todo esto que hemos visto, hay algo que es fundamental en un informe psicológico pericial, que es la triangulación de la información y en donde se integra y se explica lo que está sucediendo. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, lo que hacemos es analizar justamente lo que dijo, cómo lo dijo, o sea, es lo que dijo más la observación, más lo que diga la ciencia en relación a ese tema. Por ejemplo, si estamos hablando de abuso sexual, entonces en relación al abuso sexual, ¿qué pasa? En relación a la trata de personas, ¿qué pasa? En relación a la violación como tal, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo esperado? ¿Qué se puede esperar de este tipo de situaciones dentro del ámbito científico? Hay muchos estudios en relación a casos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte de la triangulación. Y claro, nosotros tenemos que poner, o sea, aquí está este desafío que se había mencionado al inicio, que tiene que ver con la posibilidad de nosotros plasmar de manera clara, sin mucho tecnicismo, digamos, en un documento en donde tenemos que tener claro que la persona que va a leer no es un psicólogo, no tiene la formación en forense. Entonces, tenemos que poner, si bien es cierto, las palabras, digamos, hacer un argumento científico, pero que no sea muy técnico ya en la hora de plasmar. Entonces, es todo un trabajo intelectual ahí, ¿no? Y bueno, como
justo lo que les estoy diciendo, el lenguaje no tiene que ser técnico, comprensible para jueces, fiscales, para que puedan tomar decisiones debidamente informados, porque finalmente nosotros aportamos con claridad, ¿sí? Entonces nuestra función es aportar con claridad a los casos, ¿ok? Y también todo esto hacemos con el uso de protocolos nacionales e internacionales que estén especializados en niñez, en adolescencia, también con guías de buenas prácticas dentro del área y tenemos que estar siempre pendientes de lo que vaya saliendo, digamos, en todos los temas que podamos nosotros ver en niños víctimas de varios tipos de delitos. Tenemos que ir viendo la posibilidad de irnos actualizando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros logramos hacer, qué pasa cuando nosotros logramos que nuestro informe tenga todas estas características? ¿Sí? Se logra determinar el daño psicológico, si es que lo hay. También hacer este enlace del daño psicológico con los presuntos hechos. Esto en términos legales tiene que ver con... se me fue el nombre. Bueno, tiene un nombre, ya lo voy a recordar. También tenemos la posibilidad de sostener una medida de protección, evitar el retorno con el agresor, validar el relato de un niño, niña o adolescente, que es lo que también mencionaba hace un momento el compañero que había expuesto con anterioridad, y aportar con claridad en el ámbito psicológico y en la salud mental principalmente, porque sucede que cuando se tiene la oportunidad de trabajar con estas personitas, con niños, con adolescentes, podemos ver, o sea, yo he tenido la posibilidad de entrevistar muchos y sí que una de las cosas que más quisieran ellos es que se haga justicia, ¿sí? Y entonces aquí una cuestión que es importante que tengamos en cuenta. A veces el único adulto que creyó en ese niño fue quien escribió el informe. Eso pasa mucho. Entonces depende mucho de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de esta capacidad que tenemos, de esta vocación como psicólogos, porque claro, para ser psicólogo forense primero somos psicólogos y cómo decidimos ser psicólogos desde una vocación profunda del servicio, de la empatía, del respeto, que es algo que nos atraviesa como psicólogos. Y bueno, y aquí en la psicología forense lo que sucede es que todo ese conocimiento, esa empatía, ese tiene que sumar con la imparcialidad ética, con la capacidad analítica y también con la vocación de justicia. Entonces son dos situaciones que se conjugan de manera muy importante para la sociedad, ¿sí? Ya me acordé el nombre, es nexo causal. Ya. Cuando se enlaza el daño con los presuntos hechos. Y bueno, ¿qué sucede cuando los informes no se hacen, cuando los informes no se hacen desde este compromiso, desde esta ética, desde esta formación? Pues sucede que se puede proporcionar información incompleta y sesgada, pueda que los informes no tengan un contexto de la parte emocional del niño o de cualquier otra situación, no sea solo emocional, sino puede ser de su contexto cultural, de su contexto familiar, que sean importantes. Entonces, ¿qué sucede? Hay riesgo de juicios erróneos, poca consideración de factores de contexto, dificultad para captar señales sutiles. Eso pasa en los informes, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando se presentan ese tipo de informes? El impacto, ¿cuál es el impacto a nivel de la justicia, digamos, ¿no? Que al no tener elementos de convicción, porque claro, por ejemplo, en abuso sexual, que es difícil probarlo médicamente, por ejemplo, es casi como que lo que dice el uno y lo que dice el otro. Entonces, si nosotros no tenemos esta posibilidad de plasmar todo esto en un informe, ¿qué va a suceder? El fiscal va a decir, no hay elementos de convicción. ¿Y qué pasa cuando no hay elementos de convicción? Pues hay impunidad, ¿sí?
Otra cosa que puede suceder también cuando no se tiene todo este conocimiento, esta formación, podemos caer mucho en el tema de revictimizarle a un niño, una niña, un adolescente, es deslegitimar el relato por falta de conocimiento de las herramientas que necesitamos para poder tener eh, una, un, un accionar ético dentro de la psicología forense, ¿no? Entonces aquí tenemos que una buena intención sin especialización también hace daño, ¿sí? He visto muchos informes que sí, lastimosamente antes en el país no había esta posibilidad que tenemos ahora. Entonces sí que hay bastantes personas que tampoco les ha interesado ya la formación, porque ya están, digamos que desde la comodidad de un trabajo que ya tienen años haciéndolo, pero no hay este compromiso como que de hacerlo mejor, ¿no? Entonces eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de la especialización forense, psicología? ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué pasa con los niños cuando nosotros tenemos una posibilidad de aportar de manera técnica, ética, profesional? La especialización forense garantiza una mejor protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que sus necesidades y voces sean comprendidas y respetadas en el proceso legal. Cuando los informes son precisos, estos informes, cuando son elaborados por especialistas forenses, son más completos y precisos, lo que facilita a tribunales y educadores obtener una comprensión clara de la situación del niño, niña y adolescente. También se puede ver la prevención de errores. La evaluación especializada reduce el riesgo de errores judiciales, permitiendo decisiones más justas y fundamentadas que afectan la vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Algo que también nos corresponde hacer, y una recomendación, como les había mencionado hace un momento también, es que debemos estar formándonos de manera continua porque la ciencia avanza. Las teorías sobre los múltiples casos que pueden haber avanzan. Entonces es fundamental que los profesionales se mantengan actualizados en psicología forense a través de cursos, talleres, conferencias para mejorar la calidad de sus evaluaciones. Además, es importante tener en cuenta que debemos ver esta posibilidad que siempre existe, ¿no? Con los equipos multidisciplinarios, fomentar la colaboración entre expertos de diversas áreas como psicología, pediatría, trabajo social, también el área médica, permite una evaluación más completa y un enfoque integral en el bienestar del menor. La integración temprana. La evaluación especializada debe ser considerada desde las primeras etapas en casos de menores, garantizando un abordaje que capte la complejidad emocional y social de cada niño. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta todo esto, podemos ver que no se trata de hacer como copy-paste de algo, porque se trata más bien de particularizar cada caso, de ver cada caso con lupa, desde todo el conocimiento, desde todas las técnicas que podamos aplicar, para poder defender también el informe que nosotros presentemos. ¿Sí? Y la reflexión final sería que cuando un niño, niña o adolescente entra en el sistema de justicia, su historia ya no le pertenece solo a él, también nos pertenece a nosotros como profesionales. Y nuestra responsabilidad es que esa historia no se reduzca a palabras en un expediente, sino que sea comprendida en toda su profundidad humana. Eso quería decirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria, por esta intervención y también gracias, Omar, por la intervención en su momento. A continuación voy a proceder bueno, Omar tiene la mano levantada, cuéntenos. No, por una pregunta de la estudiante Sí, Carla sí, Mena, sí. que me preguntaba sobre algún informe psicopericial que ha permitido establecer
Sí, justamente iba a aclararle, me faltó por indicarles, es también de connotación nacional, ustedes recordarán, en el 2014 tuvimos bastante migración por parte de nuestro país, de Cuba, que venían, hubo bastante ciudadano cubano que ingresó a nuestro país y ahí fue en donde se aplicó, se podría decir, el informe pericial psicológico, porque hubo hubo síntomas de disuasión y miedo crónico que estos cubanos imponían a sus conciudadanos, ¿no? Se podría decir, no valga la redundancia, cubanos que les ofrecían una vida de lujo aquí en Ecuador, porque ustedes saben que aquí en Ecuador se gana en dólares, allá tienen otra moneda muy diferente. Entonces, al saber y conocer que Cuba es un país pobre, se conoce cómo viven las personas de allá, vinieron con esos engaños. Entonces hubo bastante, se operó con unidades investigativas, la unidad de trata, con la unidad de Interpol. Interpol tuvo, en este caso yo estuve en esa unidad, nosotros fuimos los que motivamos las notificaciones rojas a estas personas, pero ¿a qué me voy? De que para nosotros o el juez elevar notificación roja a nivel internacional, tuvo que tener todos los argumentos de fundamentos de hecho y de derecho, que son informes, versiones, testigos, informes médicos, informes psicológicos, para dictaminar el juez una sentencia ya condenatoria para estos prófugos que, bueno, a todos se les cogió, no en el 2014, fueron detenidos paulatinamente en diferentes países, en Cuba, otros fueron detenidos en Chile, otros fueron detenidos en Venezuela, otros fueron detenidos en España y fueron extraditados hacia nuestro país en donde cumplieron nuestra pena. Les voy a indicar un video para, bueno, las palabras salieron a noticias, fue como les digo de connotación nacional, en donde por primera vez en el país hubo esta red. Nosotros le denominamos caso Medusa. Entonces, para que ustedes puedan ver, porque antes solo era se podría decir, las personas de Colombia, en este caso mujeres, pasaban por frontera, pero hacían su prostitución en prostíbulos. Pero esto sí nos causó un asombro, que primera vez fue este delito en nuestro país, que ciudadanas cubanas venían engañadas acá como amas de casa o como empleadas domésticas, situación que no era. Les retiraban el pasaporte, no les daban su identidad hasta que paguen. Ellas venían por $3,000, pero esa cantidad se duplicó, se triplicó y ellas tenían que seguir pagando aquí. ¿Y cómo pagaban? Eran ofreciendo su cuerpo. Entonces ahí les pongo un video para que indicarles del caso Medusa, que fue en esa época, se podría decir, de connotación nacional en nuestro país. Ministerio del Interior. La Policía Nacional, a través de sus unidades especiales, en este caso la Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policía Judicial, ha venido realizando una investigación muy prolija desde varios meses atrás, en los cuales pues, se tuvo conocimiento que una organización muy bien estructurada de ciudadanos de la nacionalidad cubana pues se encontraban cometiendo varios ilícitos en nuestra ciudad capital, especialmente en los delitos que tienen que ver con la trata de personas y con el tráfico de migrantes. Es así que luego de varios meses de investigación se ha podido identificar a las personas que cometían estos delitos, así como a varias de sus víctimas, sí que las tenían. No sé si pudieron ver el video, eso es lo que podría compartir y transmitir un poco de mi experiencia. Muchas gracias, Omar, por la respuesta y por la ejemplificación, pues, y clarificación con el video. A continuación, les invito a los y las asistentes a este webinar. En el caso de que tengan más preguntas, pues dejarlas en el panel y yo procederé con su lectura.
Mientras tanto, considerando que actualmente no tenemos más preguntas, voy a darle la palabra a la coordinadora de la Maestría de Psicología con mención en Psicología Forense y Peritaje Psicológico, Pamela Costa Rodas, para que en alineación con los contenidos que hemos compartido hoy, pues nos ejemplifique y nos clarifique también la alineación con la maestría. Adelante, Pamela. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar presentes en este webinar, que como la idea, ¿no es cierto?, de nuestros ponentes panelistas del día de hoy es justamente enlazar qué es lo que pasa con la teoría y la práctica. Entonces, la maestría lo que justamente aporta es toda la parte teórica que sí necesitamos, ojo, la base de psicólogos sí necesitamos, eso es indudable. Por eso, nuestra maestría se destaca también porque tenemos psicólogos de base. Entonces, por ejemplo, si alguien de aquí quisiera acompañarnos y es abogado, arquitecto, lo que sea, la verdad lamento decirles, pero no es posible porque necesitamos, ¿no es cierto?, que tengan todo el background psicológico para que puedan entender. Recordemos que esta es una especialización, entonces va después del grado y para hacerlo de la mejor manera. Tomando las palabras de Valeria, ¿no es cierto?, en donde nos decía, ¿no es cierto?, que las buenas intenciones, sin la parte científica, también hacen daño, pues es tal cual. En mi experiencia, cuando era perito calificado de la función judicial, igualmente tuve muchos informes, he tenido muchos informes en mis manos que en realidad no cuentan con la parte científica adecuada y que mejor que en nuestro país y que ustedes tengan la posibilidad de estudiar en línea, que eso sí nos ayuda mucho con nuestra parte familiar, ¿no es cierto? La parte laboral, pero también esta parte de seguirnos formando y de hacer de este un mejor país. ¿Qué mejor que empezar por una justicia más justa desde los informes periciales que tienen que ser basados en la ciencia? La psicología es una ciencia y la psicología forense mucho más. Porque investigamos a la persona, ¿no es cierto? Tenemos además que demostrar cuáles son los instrumentos que utilizamos para llegar a tal o cual conclusión. Entonces, como nos decía también Omar, ¿no es cierto? No es solo por la buena voluntad o bueno, sí, parece que la persona me está diciendo la verdad, entonces le creo o no le creo. No, no se trata de eso. Se trata de comprobarlo de manera científica y para eso tenemos herramientas. Dentro de la maestría, para quienes, eh, para quienes están pensando, ¿no es cierto?, en unirse a la maestría, pues todos son bienvenidos y todos están invitados, pero también tienen la posibilidad de acceder a los test que son del ámbito netamente forense. Entonces, a través de la biblioteca, nosotros les ofrecemos la apertura a nuestros alumnos, ¿no es cierto?, para que puedan ver estos test, para que tengan acceso a estos test, que es la parte científica. Porque no es solo, como nos decía también Valeria, si bien la observación clínica nos dice un montón de cosas, ¿no es cierto? No es solo eso, sino que también tenemos que ampararnos en las pruebas psicológicas que sean confiables. Por eso también les invitamos a todos a participar de la maestría, porque una de las cosas ahora que ya tenemos en el Ecuador, ¿no es cierto? Una de las cosas que primero nos preguntan cuando uno va a defender un informe psicológico es ¿cuál es su especialización? ¿Cuál es su maestría? ¿Sí? O sea, entonces uno dice, bueno, sí, yo soy psicólogo clínico, que sí, como psicólogos clínicos estamos en la mitad del camino como para poder estar ya en la audiencia, porque no tenemos la parte forense, que es esencial. Y desde ahí, como ya sabemos que hay las especializaciones, como ya lo, ya lo mencionaron, ¿no es cierto? Yo también he asesorado a abogados y pues esta es una pregunta de cajón, porque solo con eso ya le ponemos a dudar al juez. Entonces dicen, ah, bueno, ¿y usted tiene su certificado de psicología forense? Ah, no, pero tengo años de experiencia, todo que si bien es cierto, es importante, lo más importante es que uno cuente con la parte científica, con la parte analítica, y eso solo se demuestra a través de un título universitario, que es lo que les ofrece la PUSE. Es decir, acomodarnos a sus horarios y a su vida, en el sentido de que no es que tienen que estar contando incluso con el tiempo de traslado de un lugar a otro. Lo que sí es de mucho compromiso, es de un año, nuestra maestría es un año a full, ¿no es cierto? Porque tenemos que darles todo así como bastante rápido, entonces es un año a full y mi admiración para todos, bueno, tengo aquí algunos de nuestros alumnos, como yo siempre les he dicho, mi admiración para ustedes porque tienen que lograr equilibrar todo. Es decir, es una decisión de vida, pero es un año a full que sí va a ser súper gratificante al final, porque ya saben que lo que más nos cuesta da mejores frutos.
Entonces, todos invitados a nuestra maestría. Es el compromiso, sobre todo con ustedes y también con el país. Tratar de hacer desde nuestras trincheras un mejor país, en donde también tengamos todos los argumentos teóricos y científicos, ¿no es cierto?, para sustentar un informe. Lo que es la educación en línea y una de las cosas que a nosotros nos favorece mucho como maestría es que no queremos que solo se quede en Quito o en Guayaquil o Cuenca, que son las tres ciudades principales de nuestro país, sino que queremos que todos tengan acceso a una formación de calidad. Y eso también es lo que tenemos a través de los dispositivos electrónicos y también de PUSE Virtual, que nos da esta posibilidad. Les comento que sí tenemos estudiantes de todo el país, lo cual también es muy gratificante, porque entonces ya no hay la excusa. ¿No es cierto? O sea, no hay la excusa de que es que como aquí en Esmeraldas no tenemos, ¿no es cierto?, una formación en psicología forense, entonces cualquiera puede hacer los informes. No, estamos al alcance de todos y para tener, una vez más, como digo, una justicia más justa y en donde cada uno de sus informes, ¿no es cierto?, estén realizados de la mejor manera. Porque esa es la idea. Siempre van a haber personas y siempre va a haber el otro lado, el abogado del diablo, porque ese es el papel que les toca a los abogados. Entonces siempre, por ejemplo, van a pedir que hagan una metapericia del informe que alguien realice, porque es así el juego. Ese es el juego de el dime y direte y etcétera. Entonces, la idea es que sus informes no les bajen, que a ustedes desde que uno va a presentarse frente a un juez, que es mucho más difícil que la defensa de tesis, especialmente las primeras veces, después ya uno lo toma más tranquilo, pero que no les bajen con la pregunta de cajón de, ¿y usted tiene la especialización en forense o algo? Y uno diga que no, y con eso la contraparte, por ejemplo, ya pone en duda al juez. Ah, mire quién está haciendo, no es alguien especializado en forense, entonces, ¿cómo le vamos a creer? Porque son de esas cosas de las que se cogen los abogados de las contrapartes. Ese es el juego, digámoslo así, y por eso tenemos que tener los mejores argumentos. Así que todos bienvenidos, les invitamos a nuestra maestría. Es en un año, sí, en un año. Algunas de las preguntas que me suelen hacer los aspirantes es que me dicen, pero ¿sí es seguro en un año? O aparte de eso, es la titulación. Nosotros tratamos de que todo sea dentro de un año, por eso les digo, es un año a tope, es un año a full, pero que va a ser muy gratificante. ¿Sí? Así que todos sean bienvenidos, estamos a las órdenes. Tienen ya en el chat, ¿no es cierto?, la persona que nos ayuda para asesorarles en todo lo que tiene que ver con la inscripción, matrículas y etcétera. Así que bienvenidos todos y gracias por confiar en la PUSE. Muchas gracias, Pame, por esta breve intervención y explicación de lo que trata esta maestría que es tan importante para construir un mundo, bueno, un Ecuador más justo. Entonces, retomo un poquito las palabras. Les recuerdo a los y las asistentes que las inscripciones para este posgrado están abiertas y en el caso de que deseen solventar cualquier inquietud, pues en el panel se encuentra Antonella Flores, quien es parte del equipo de atención a aspirantes y ha dejado su número en WhatsApp por si aquí está alguna persona interesada en fortalecer su perfil, justamente alineándolo y desarrollando competencias para la evaluación psicológica forense, el peritaje y la intervención especializada en contextos judiciales. Este programa definitivamente entonces ha sido diseñado para acompañarles en este proceso. Ahora que ya, bueno, considerando que no tenemos más preguntas en el panel, les invito también a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. También he dejado en el chat el link directo del programa de psicología con mención en psicología forense y peritaje psicológico para que puedan revisarlo en cuanto a costos, plan de estudios y demás. Les recuerdo finalmente que el certificado de participación será enviado a sus correos electrónicos en los próximos días y realmente ha sido un gusto acompañarles en esta noche. Les deseo una excelente jornada y espero verlos muy pronto como parte de la comunidad de PUSE Virtual. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.